la verdadera identidad de Babilonia la Grande. Seguramente te han enseñado por décadas de repetición que dicha mujer simbólica representa al imperio mundial de las religiones falsas. Pero no, representa algo más claro y directo de lo que imaginas. Recuerda que esta es la continuación de una serie de videos. Te animo a ver los anteriores, si aún no lo has hecho, antes de seguir. En primer lugar, debes tener en mente que el Apocalipsis es un mensaje dirigido principalmente a las 7 congregaciones o iglesias de Asia del primer siglo, de la época del mismo apóstol Juan, animando a los cristianos de esa era a aguantar en un mundo dominado por el Imperio Romano. Toda otra aplicación del Apocalipsis, sobre todo para edades futuras, está sujeta a pura especulación engañosa y cambiante. Como ya hemos visto, la ramera representa a la capital imperial de Roma, a la ciudad antigua de Roma, de esa época. También analizamos que la bestia simboliza las fuerzas militares del Imperio Romano, concretamente a las legiones que estaban esparcidas por el inmenso territorio romano. Es el poder militar bestial romano. Y tercero, las cabezas eran una sucesión de emperadores de los días de Juan, que estuvieron dirigiendo esa expansión militar y a la vez hostigando a los primeros cristianos. Pero ahora veremos las pruebas adicionales que nos hacen llegar a la conclusión certera de que la mujer o ramera es realmente la antigua ciudad de Roma. Y antes de seguir, no te olvides apoyarnos con un me gusta. Muchas gracias. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto demuestra que Roma tenía una influencia en el mundo de sus días. Era, por así decirlo, la capital del imperio, la capital de ese mundo antiguo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Como ya hemos visto, el mismo ángel revela el misterio de quién es la ramera o Babilonia la Grande. Se nos dice que es una ciudad. Y esto no es un símbolo para explicar otro símbolo. La ciudad no es un nuevo símbolo. Es la explicación concreta, en el mismo texto, para explicar el misterio de la mujer. No es un nuevo misterio. Anteriormente, analizamos que antes de la construcción de Roma, esta ciudad se asentó en 7 montañas o colinas que existían previamente. Se cree que cada colina tenía una población o reino pequeño que se unificaron en lo que sería la posterior Roma. Como vemos en este plano, la ciudad y sus varios trazados de alguna forma se construyeron sobre esas 7 colinas y los terrenos intermedios. Así, de alguna forma, estas colinas delimitaron la urbe que surgiría, la ciudad de Roma. Así, Roma de alguna forma, literalmente estaba sentada sobre 7 montañas. Por esa razón, la imagen visual del símbolo es apropiada. Una mujer llena de adornos y joyas, sentada sobre 7 cabezas o 7 montañas. Ahora veamos otra pista. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y Roma no cargaba solamente con la responsabilidad de las muertes causadas por las conquistas romanas, sino especialmente con la sangre de los santos. Textualmente y literalmente se nos habla de los mártires de Jesús, sí, de los primeros cristianos. Y este es uno de los elementos más importantes que apoyan de que Roma es la mujer, porque las más crueles persecuciones contra los cristianos se llevaron a cabo en esta ciudad, en los circos romanos, donde el público, embriagado del espectáculo, estaba borracho con esas muertes. Roma efectivamente cargaba con la muerte de estos cristianos, y esto mismo es la prueba más grande que demuestra que la mujer no puede ser una referencia a las decenas de religiones falsas. Es el Estado, y no las religiones,
el principal enemigo del cristianismo a través de las épocas. Incluso en la era soviética, el Estado político, el poder estatal comunista ateo, no solo persiguió a los testigos de Jehová, sino que también a religiones de su propia patria, como a las iglesias ortodoxas rusas, que fueron literalmente dinamitadas. Porque por ahí, los testigos cuentan la historia de que Babilonia la Grande instigó persecuciones contra los siervos de Dios. Eso es falso, porque el Estado ateo soviético destruyó hasta las iglesias ortodoxas rusas. Es el Estado, y no la religión, la que ha atacado ferozmente al cristianismo durante la historia. Incluso en la Alemania nazi, fue el Estado el principal persecutor y causante de las muertes de muchos grupos. Nunca ha sido la religión organizada. Sin embargo, la organización Watchtower afirma que la religión católica estuvo tras la quema de miles de herejes durante la Edad Media. Pero esto está grandemente distorsionado, porque no solo fueron castigados algunos disidentes del catolicismo, sino que dentro de ese grupo estaban miles de mujeres acusadas de brujería y otras herejías. No se trataba simplemente de una persecución a otros cristianos, tal como se suele hacer ver, hasta pensadores científicos, que nada tenían que ver con la religión fueron hostigados. Sin embargo, como analizamos antes, Apocalipsis es claro. Habla de la sangre de los cristianos, de los testigos de Jesús. De hecho, añadiendo pruebas a lo anterior, hasta miles de gatos fueron exterminados por creencias supersticiosas e ignorantes, y no porque fueran testigos de Jesús o gatos cristianos. ¿No es verdad? Sigamos estudiando. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Prestemos atención a los adornos de la mujer. Destaca principalmente el escarlata y el púrpura. Sí, el color púrpura. Cuando se describe la destrucción de esta ciudad en el capítulo 18, se declaran detalles que nos muestran que son literales estos elementos, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata. En la antigua Roma, el púrpura era símbolo de identidad y estatus. Solo los nobles podían usarlo, y solo los emperadores romanos tenían el privilegio y el honor de vestir túnicas moradas. La arqueología ha demostrado cuánto destacaba dicho color en esta ciudad, sobre todo en su élite gobernante, que el público contemplaba como un espectáculo. Y bien lo han hecho algunas películas, cuando han recreado cómo los emperadores vestían estas túnicas púrpuras, tal como vemos en esta imagen de Julio César, en la cinta Cleopatra. Y el color escarlata en la antigua Roma era un tinte rojo vibrante, considerado un símbolo de alto estatus, riqueza y poder, situado justo por debajo de la púrpura real. Era utilizado por oficiales militares y altos rangos. Todas estas prendas de lujo y otros artículos eran producto del gran sistema comercial que existía en la ciudad, donde naves viajeras y capitanes de barco llegaban a través del Tíber a la populosa Roma, trayendo y llevando sus mercancías, tal como declara Apocalipsis o Revelación 18. Sí, porque Roma era una gran urbe comercial. El comercio en la antigua Roma fue un pilar fundamental impulsado por una red unificada, el control del Mediterráneo, moneda única y las calzadas seguras. Facilitó el intercambio masivo de vino, aceite, esclavos, metales y productos de lujo, seda, especias, desde la India y China hasta Britania. Todos los elementos que describe Apocalipsis 18, todas las riquezas y lujos,
Abundante comercio y elementos cosmopolitas internacionales de la gran ramera demuestran que ella es la mujer misteriosa de la profecía. De hecho, Apocalipsis también habla de las perlas como adorno de la mujer. Como vemos en este fresco, las perlas eran el símbolo supremo de riqueza, estatus y sofisticación en la antigua Roma, consideradas más valiosas que los diamantes. Importadas principalmente de Oriente, las mujeres de la alta sociedad adornaban sus pendientes, collares y ropa con ellas. Todo esto se unía a otras piedras preciosas. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Sí, porque a todo el comercio descrito se unía la venta y compra de esclavos que hacía especial a Roma. En la ciudad podías comprar almas humanas, comerciadas como muebles, las cuales tenían un letrero de venta. Todo esto refuerza que la gran ramera era Roma. Y hablando de rameras, Apocalipsis llamaba a la ciudad la madre de las rameras. Esto es un guiño a que la prostitución era abundante en la antigua Roma. Es más, en la ciudad, la prostitución era legal y estaba permitida. De hecho, en la película Gladiador hay una pequeña cuña que muestra cómo algunos se referían a Roma con un apodo. Allí, próximo en la conversación que tiene con Máximo, le dice textualmente sobre su aventura en Roma: la gran puta nos amamantará. La gran prostituta o gran ramera. Es interesante esta frase. Está claro que se conecta con el mito de fundación de Roma y sus distintas versiones. Así, Próximo y Máximo se ven instalados también en el mito de fundación de Roma, pues la frase hace alusión al mito de la loba y el amamantamiento de los gemelos Rómulo y Remo. También es sabida la otra versión, racionalista, del mito, donde la loba no era tal, sino una lupa en sentido sexual, una prostituta, que hubiera sido la que cuidó a los abandonados niños. De hecho, Tito Livio ya menciona esto como una opinión común en su propia época. Apocalipsis además señala que la ciudad tenía práctica de espiritismo o hechicerías, y hay amplia evidencia de que la magia y las brujas eran muy comunes en la ciudad, más de lo que se pueda creer. Pero adentrarnos en ese tema nos llevaría muy lejos. Así que la suma de toda esta enorme evidencia inclina fuertemente la balanza que Roma era la gran ramera. De hecho, como ya analizamos, incluso era una especie de apodo algo ofensivo que se decía a escondidas, pero para los judíos o cristianos implicaba algo más. La expresión Babilonia era un nombre en clave para referirse a Roma. Recordemos que solo dos potencias políticas habían destruido Jerusalén y su templo. Lo hizo Babilonia, y después lo haría Roma. Para la escritura del Apocalipsis, aquel suceso ya había ocurrido, y en algunos círculos judíos y cristianos se usaba la expresión Babilonia para referirse a Roma, una especie de contraseña que los protegía de la persecución o delación de los vecinos. Juan mismo utilizó bastante lenguaje similar al de Isaías al describir el juicio de la ramera, un lenguaje usado cuando se condenó a la antigua Babilonia. Y todo parece indicar que Juan no fue el único. El apóstol Pedro en su carta parece referirse a la congregación de Roma, donde él estaba, y lo hace usando la expresión en clave Babilonia. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Hay grupos, como la Watchtower, que creen que Pedro nunca fue a Roma, y que esta frase es una referencia literal a la ciudad de la antigua Babilonia. Sin embargo, la misma carta es sugerente al declarar que se está hablando desde la ciudad de Roma. De hecho, se habla de las persecuciones a los cristianos, y que el juicio empezaría por ellos. Esto indica que Pedro estaba en el epicentro de dichas persecuciones.
y Roma llevaba la delantera en perseguir a los cristianos durante esos años. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Se narra que Pedro fue crucificado en Roma y pidió ser clavado al revés para evitar tener la misma muerte de su Señor por humildad a Jesús. Sea como sea, la gran ciudad, la gran Babilonia, la ramera llamada Roma, no tendría una suerte eterna. Su fin sí llegaría, y eso lo analizaremos en un video posterior. Pero antes, terminaremos de estudiar en más detalle el por qué la bestia escarlata es una buena representación del poder militar del Imperio Romano. Muchas gracias por tu atención a este video. No te olvides de apoyarnos. Con un simple like, también puedes comentar o compartirlo.